protocolo consiste, ¿cierto? Primero en hacer una presentación de la charla y del presentador. Luego de ello proviene la charla y en función del chat, en el chat ustedes me van haciendo las preguntas, me hacen las preguntas a medida que les vayan surgiendo, ¿cierto? Escritas, digamos. Y al final se las hacemos ¿cómo se llama? Al colega, ¿no? De manera, digamos, esa es la manera que hemos encontrado, digamos, que ya no, que tenemos para poder hacerle preguntas. Entonces ustedes me van haciendo las preguntas por el chat y después, ¿cierto? Al final yo se las hago al colega tratando, digamos, de ordenarlas, de lo general a lo particular y por supuesto si alguien quiere hacer una pregunta mucho más precisa o explicar la pregunta, entonces le damos ¿cómo se llama? El pase al colega específicamente. Para partir, ¿cierto? La charla de hoy se llama Sketch Basic Image Retrieval. Un sketch es una simple abstracción que representa la forma primitiva y natural de comunicación entre los seres humanos y está asociada al desarrollo cognitivo en la infancia. Así, en los últimos años hemos visto un creciente interés por la comunidad de visión por computador en generar representaciones efectivas de estas abstracciones en diversas tareas como la recuperación de imágenes basadas en sketch o en generación de imágenes fotorrealistas a través de sketch. En esta charla describiremos el estado del arte de la recuperación de imágenes basadas en sketch, particularmente bajo modelos de deep learning. Además, revisaremos aplicaciones industriales y discutiremos desafíos existentes. Bien, José Manuel, entonces te reitero nuestro agradecimiento y, por supuesto, adelante con tu charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Primero, saludar a la audiencia, a cada uno y cada una de ustedes. Muchas gracias a la asociación por la gentil invitación. Es un placer ser parte de una comunidad que trata de motivar, que trata de promover el área que lamentablemente aún en nuestra región es incipiente, pero que conozco de grandes investigadores que están tratando de mover la frontera a nivel mundial, ¿no? Bueno, justamente el tema que voy a tratar hoy es un tema que empecé a trabajar en mi doctorado y les voy a contar un poco más. Al inicio no les voy a hablar mucho de mi persona porque me van a ir conociendo conforme vaya hablando. Así que, diríamos, mi introducción va a estar dada por toda la presentación. Y ahí vamos a ir conociendo un poco más de ello. El tema, sí, Sketch Based Image Retrieval, es un tema que, como le decía, trabajo desde hace más de 12 años, ¿no? Más o menos desde 2009, ¿no? En ese tema del punto de vista académico. Vamos a ir viendo un poco más allá y por ahí también ustedes van a dar cuenta de lo que tiene que ver o mi relación con Impresi. Para presentarme así en rasgos generales solamente, yo de nacionalidad soy peruano y vine a Chile en el año 2007 a hacer el doctorado en la Universidad de Chile y desde esa fecha en la que vine, julio de 2007, he recibido los mayores beneficios de este país y por lo tanto para mí es un placer siempre aportar al desarrollo de este gran país y en particular justamente en actividades como la que estamos haciendo ahora. Bien. Desde que estuve en los estudios de pregrado, básicamente a finales de los años 98, 99, me interesó esta área, que es el área que he venido trabajando durante ya más de 20 años, que es visión por computadora, ¿no? Y que muchos de ustedes están relacionados. Que se trata del desarrollo de modelos computacionales, obviamente, para entender, comprender, interpretar el medio ambiente a través de datos visuales, como imágenes, videos. Y me gusta este icono que, la verdad, leyendo este libro, Deep Learning Illustrated, que está aquí abajo, me gustó esta caricaturización del trilobita, y me puse a investigar un poquito, ¿no? ¿Por qué se representaba como un icono? Y descubrí justamente que el trilobita, que se extinguió hace más de 250 millones de años, representa como el eslabón inicial en el sistema visual. El sistema visual del trilobita
tenía las estructuras, ¿no?, muy similares, obviamente desde un punto de vista todavía primitivo, a los componentes que se conocen, ¿no?, de los animales en la actualidad. Por eso es que interesante este personaje, el trilobita. Bueno, luego de mi doctorado tuve la oportunidad, y ahora les voy a presentar a Impresi, de entrar a potenciar o a colaborar en la industria, ¿no? Fui invitado por una empresa, diríamos que motivada por la industria, y años después tratamos de, junto con unos colegas, de poner todo nuestro conocimiento hacia una solución industrial, y particularmente esa solución que, que podía ser, diríamos, beneficiada con este conocimiento en particular que traía yo y algunos colegas también, que traíamos desde el punto de vista de visión, se podían aplicar a los motores de búsqueda, ¿no? Así que realmente en el año 2014-2015 comenzamos a trabajar en ello, en mejorar los motores de búsqueda del e-commerce, a través, por ejemplo, de búsquedas visuales o búsquedas a través de dibujo. Pero formalmente en el año 2018 se registró la empresa en Estados Unidos. La empresa partió justamente potenciando los motores de búsqueda, pero hoy en día es más que eso. Hoy en día no solamente recolectamos datos de la búsqueda, sino que también hay un análisis de estos datos para generar beneficio directo a los clientes, a los retailers, ¿no? Y en general hoy en día se considera la empresa como un optimizador del e-commerce a través de la data generada por los buscadores y de la analítica que se hace sobre ella. Esto me permitió liderar lo que formamos hace poco, que es el e-commerce labs, que es el laboratorio de investigación de e-commerce en el que desarrollamos investigación, particularmente en visión por computadora, pero no solamente en ello, también en el procesamiento del lenguaje natural, sistemas de recomendación y entre otros elementos asociados al e-commerce. Parte del equipo con el que he venido trabajando, bueno, tengo que decir, punto aparte, que durante el último tiempo he sido el director de este labs, pero también actualmente me encuentro en una etapa de transición, porque si bien he colaborado fuertemente en la industria, dentro de poco me voy a unir completamente ya al mundo académico. Voy a dejar el sector industrial y me voy a reincorporar a algo que tiene que ver con mi vocación, que es el mundo académico. Así que en un par de semanas estoy volviendo completamente a la parte académica. El grupo de Impresi, como ustedes pueden ver aquí, está formado en parte, que es el core, es como la parte fundamental por estas personas. Y ustedes pueden ver aquí que hay felicidad, ¿no? Se ve a todos muy felices trabajando en Impresi en plena pandemia. Y digo, esto es parte de, porque la otra parte, y lo que yo creo que es muy relevante, es el trabajo que he hecho con mis estudiantes. Durante el último tiempo también he trabajado como part-time en la Universidad de Chile, en el DCC, que me ha permitido desarrollar o impulsar justamente el Deep Learning para el reconocimiento visual, y en donde he tenido diversos estudiantes, muchos de ellos con publicaciones importantes. Aquí algunos nombres de los alumnos más recientes con los que vengo trabajando en diferentes temas, como el tema de recuperación basado en dibujos, temas de detección, particularmente el tipo one shot, recuperación de atributos visuales, últimamente en modelos self-supervised y unsupervised para recuperación de contenido semántica, sistemas de recomendación en base a características visuales, métodos de autoatención a través de non-local features, métodos de atención para recuperación, o modelos generativos para pasar de sketch a foto. Entre algunos temas he tratado de plasmar acá. Entonces, estos estudiantes representan como también la parte muy importante dentro de este mundo en el que estamos involucrados, ¿no? Que es la investigación, la innovación, el I+D. Bueno, pero el tema que voy a tratar hoy es uno particular, que es el tema relacionado con el Sketch-Based Image Retrieval.
Y justamente, ¿qué es el sketch y por qué el sketch? Hace poco estuve en una charla relacionada con estos temas en CBPR, la que ustedes conocerán, la conferencia más importante en esta línea. Y se ha avanzado mucho. Sabemos, bueno, desde el trabajo de Hubel y Wiesel en los años 50, que las representaciones abstractas, los bordes, los contornos de los objetos, es parte fundamental del proceso cognitivo. De hecho, es posiblemente la corteza visual lo primero que interpreta son esos bordes, esos contornos de los objetos, ¿no? Eso lo demostró Hubel y Wiesel en su experimento del gato, ¿no? En los años 50. Eh, Sabemos que los dibujos es una forma natural, primitiva de comunicación. Tenemos las pinturas rupestres, por ejemplo. Y a la vez también sabemos que es la forma inicial, cómo las personas aprendemos a comunicarnos. Nosotros no aprendemos directamente del mundo real, sino que aprendemos a representarlo a través de los dibujos. Por eso que los bebés, las guaguas, cuando comienzan a entender el mundo, hacen bosquejos, ¿no? Y bosquejos que poco a poco van perfeccionando. Bueno, algunos se quedan en bosquejos, la verdad, pero representa alguna parte de la realidad. Hay un libro muy interesante que se llama The Purple Crayon, de Rob Crockett Johnson, que habla de eso, de la creatividad y del nivel de abstracción. Además, en los últimos años también ha habido mucho estudio al respecto. De hecho, hay un trabajo muy importante en donde este trabajo tiene que ver mucho con la neurociencia, en donde se analiza y se concluye justamente que las líneas, esto de los contornos, esas abstracciones, permiten la decodificación o el entendimiento de escenas más complejas, ¿no? Como escenas naturales. Así que el tema de sketch es muy relevante. Y no lo digo yo, hoy en día lo dice la comunidad. Y para demostrarles, en este año, año 2021, las dos conferencias más importantes en visión por computadora incluyen dentro de sus workshops dedicados exclusivamente al sketch. Por ejemplo, tuvimos la suerte con un par de estudiantes, en realidad con 3 estudiantes, de presentar trabajos en este workshop que se desarrolló hace unas semanas, el sketch, en Sketch Oriented Deep Learning, en CBPR, ¿no? En julio. Y pronto se celebrará también la ICCB y hay un workshop, Sketching for Human Expressivity. Entonces, esto ya nos dice, oh, aquí hay algo que no es menor, algo parece interesar, ¿no es cierto? Algo de relevante tiene este tema, y la verdad tiene mucho de relevante. Bueno, el tema específico que voy a tratar y en el que les decía, he trabajado desde el año 2008, más o menos 2009, cuando hice mi propuesta de tesis de doctorado, es el tema de Sketch-Based Image Retrieval. ¿Y qué significa esto? En el que uno busca en catálogos de imágenes, ¿no? Catálogos de fotos reales, como los que ven aquí, fotos que pueden ser fotos naturales, fotos de algún catálogo de álbum de ustedes, o fotos de, por ejemplo, el e-commerce, ¿no? Ya que hablábamos del e-commerce. Y la consulta que se hace es un simple dibujo. Inicialmente lo propusimos con un dibujo muy simple de hacer, sin color, sin textura, más que un asunto de representar en forma abstracta lo que recordamos, por ejemplo, si viajamos a Francia y no recordamos el nombre de algún lugar, dibujamos y luego un buscador nos dirá, mira, lo que tú visitaste puede ser esto de aquí. Y esta es la recuperación basada en dibujos, ¿no? Entonces la idea es aumentar la precisión, tratar de que el motor de búsqueda sea efectivo, es decir, que traiga lo relevante primero, ¿no? Y no traiga ruido entre medio. Cuando decimos ruido es, por ejemplo, acá hay una estrella y entre medio trajo un ave, ¿no? Eso es ruido, o trajo por aquí, por ejemplo, la Torre Eiffel, eso es ruido. Aquí hay algunos ejemplos con dibujos. El de la derecha, son casos reales del motor de búsqueda de dibujo que desarrollamos en Impresi para el e-commerce.
y los objetos que se recupera dada la consulta. Esto, en definición, es lo que llamamos recuperación de imágenes basada en dibujos. Aquí una aplicación de este tema en caso real. Esto es lo que hace Impresi respecto al buscador. Uno hace un dibujo de lo que necesita y el buscador recupera, ¿no? Aquí estoy mostrando incluso ejemplos de búsqueda por foto. Esto es particularmente lo del dibujo, ¿no? Bueno, ¿qué se ha hecho desde la época del 2009 en el que empecé a trabajar esto hasta ahora? De hecho, en la época en la que empecé a trabajar, era uno de los pocos que propuso métodos en esta área. De hecho, cuando iba a las conferencias, era el único que presentaba esta área, pero a mí me parecía muy interesante. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ya se hablaba de los touchscreen, se había masificado el uso de celulares. Entonces, en un celular, para comunicarse o para transmitir una información, lo que uno puede hacer más fácil es dibujar, hacer un bosquejo, que escribir texto, ¿no es cierto? Y en muchas aplicaciones eso es más efectivo. Entonces, pensando en eso, y estando muy relacionado con la búsqueda por contenido de imágenes, es que me interesó proponer métodos para la recuperación de imágenes basada en sketches. Bueno, aquí presentamos algunas técnicas ya deprecadas, ¿no es cierto? Porque con la llegada de Deep Learning, estos modelos quedaron obsoletos. Pero aquí les cuento un poco la historia. Algunos métodos que desarrollé en esos tiempos, hablo del 2009, eran métodos basados en histogramas de orientaciones, en el que perfeccionamos la forma de calcular los gradientes, que en lugar de calcularlos localmente, puntualmente, lo calculábamos localmente, tal como se hacen en el procesamiento de huellas dactilares. Y presentamos algunos métodos, aquí algunos papers. Pero esto de aquí todavía sigue siendo información de bajo nivel. Sin embargo, otra propuesta fue encontrar formas primitivas, tanto en el sketch como en las fotos, y calzarlas. Cuando digo formas primitivas, a las que llamamos key shapes, me refiero, por ejemplo, a encontrar círculos, líneas, curvas, etc. Eso fue el primer inicio, o el primer método basado ya no en bajo nivel, sino en un nivel intermedio, que serían las formas. Esto posteriormente fue mejorado a través de un trabajo que desarrollamos en el año 2015 y presentado en la BMBC sobre recuperación de sketches, pero en el que los key shapes se aprenden. Es decir, yo no tengo que definir cuáles son las formas primitivas, sino que lo que yo hago es, a partir de un corpus de sketches, yo saco parches, pequeñas partecitas de los sketches, hablo de 1 millón o 2 millones de parches, y luego aplico clustering. Y cuando uno aplica clustering y luego forma grupos, o sea, y analiza los clusters, se da cuenta que realmente hay formas bastante importantes. Por ejemplo, hay formas tipo T, hay formas de esquinas, hay formas, lo rojo es lo que define la forma, curviadas, y esto representa como las palabras visuales en los sketches. De modo de que una foto o un sketch se represente a través de esta distribución de palabras. En forma suave, sí, es decir, un parche, un pedacito del sketch podría estar asociada no solamente a un tipo de curva, sino a un grupo, ¿no? A un grupo. Por lo tanto, para cada parche uno lo que tiene son los clústeres más parecidos, ¿no? Un grupo de clústeres más parecidos por los que uno hace votación, y el clásico bajo words suave, ¿no? Esto fue presentado justamente en esta conferencia en la BMBC en el año 2015. Esto mejoró el estado del arte. Bueno, en este tiempo uno evalúa los métodos en datasets públicos, y aquí hay uno que se llama Flickr 15K, que tiene como 15.000 imágenes o escenas, ¿ah? Y más o menos 330 queries distribuidos en 33 clases. Y lo que uno mide es, dado una query, recuperar justamente imágenes de la misma categoría.
¿no? Si dibujo un corazón, tengo que recuperar corazones. Esto todavía es una recuperación de grano grueso, perdón. Bueno, pero en este tiempo, este método, que hasta ahora todavía no metemos Deep Learning, era lo mejor que había, ¿no? El LKS, que fue nuestra propuesta, en 2 datasets diferentes, Flickr 15K, el que les había contado, logró doblar la precisión, que teníamos 12 en ese tiempo, a 24, y en un dataset que creé en el año 2009, también logramos mejorar, ¿no? De 2007, perdón, de 27% a 32%. Lo que medimos acá, les decía, es la precisión. Y para recordar un poco, la precisión mide como la pureza del resultado. Es decir, si tengo precisión 1, indica que entre todos los relevantes no aparece nada irrelevante. Es decir, todos los relevantes aparecen en primer lugar. Bueno, y mientras más ruido hay entre medio, la precisión va decayendo. ¿Ok? Marco, si necesitan interrumpirme o hacer alguna consulta, tú eres el moderador, así que me avisas nada más. ¿Sí? Sí, sí, lo que pasa es Me que avisas. en general las preguntas las hacemos al final. Depende de Para, ustedes. sí, sí, generalmente las preguntas las hacemos al final, así que con Ya, no hay tranquilidad. problema. Las preguntas las van anotando ahí en el chat, así que tú también las vas a poder Ya, ver. ya, perfecto. Ok, aquí algunos resultados de esta técnica. Fíjense unos resultados cualitativos en el que uno, por ejemplo, dibuja aquí el Taj Mahal y de los 15.000 imágenes, los primeros 5 resultados fueron estas. Dibuja algo como un patito y esos fueron los primeros 5 resultados, ¿no? En este catálogo ya les mostraba yo antes que, vamos por aquí, que tenemos una diversidad de objetos, ¿no? Como los que ven aquí, una diversidad de objetos. Entonces, nuestro motor de búsqueda lo que está devolviendo aquí son los 5 primeros resultados para cada una de estas consultas. Pero fíjense que este 32%, bueno, supera, o este 24% es el doble de lo que había antes, pero sigue siendo bajo, ¿no? Uno esperaría, ¿por qué no 1? ¿Por qué no tal vez más que 50 o más que 0.5? ¿No? Entonces vamos avanzando. Esto estoy contándolo, ya estamos en el año 2015, ¿no? Y justamente en este periodo entre el 2011, 2012, es donde el Deep Learning toma mucha fuerza, ¿no? A partir de las redes convolucionales particularmente. Y la tarea de recuperación por contenido no quedó relegada en ese contexto. De hecho, actualmente los mejores modelos para este problema son los modelos basados en redes convolucionales. Particularmente unos colegas de la Universidad de Surrey hicieron una investigación y demostraron que una red basada en redes siamesas y entrenada incrementalmente eh, con diferentes datasets en este contexto puede mejorar el desempeño. Particularmente, lo que usan ellos son redes siamesas. ¿Y por qué redes siamesas? Porque las redes siamesas permiten representar en forma independiente tanto al sketch como a una foto, porque lo que queremos aquí es generar un espacio de características en el que el sketch y la foto convivan, es decir, que se homologuen las representaciones vectoriales, ¿sí? Entonces, inicialmente, en la primera etapa, uno entrena una red, digamos, una ResNet, una BGG, una red convolucional tradicional, la entrena para clasificar sketches, y otra red la entrena para clasificar fotos. Luego hay una etapa 2 en el que lo que se hace es, a partir de los pesos aprendidos en esta primera etapa, lo que se hace es tratar de generar representaciones. De hecho, se agregan algunas capas adicionales para normalizar o para transformar la representación antes de la clasificación de la etapa anterior y tratar de homologar estas representaciones de modo que sketch y fotos del mismo tipo tengan una distancia corta, estén cercanas en el espacio o una mayor similitud, y sketches o fotos de clases diferentes se alejen.
Y eso tradicionalmente se hace a través del contrastive loss, ¿no? Que trata de minimizar la distancia entre cosas similares y de aumentar la distancia de objetos diferentes. También se demostró que el contrastive loss tiene problemas de convergencia. Para aumentar la convergencia, uno trata de apoyar este entrenamiento también de manera de que la representación que uno genere mantenga la clase del objeto. Es decir, yo no debo perder esta clasificación. Entonces, o sea, la clasificación de gato en esto y en el de la foto también. Por lo tanto, lo que uno hace finalmente es una doble tarea. Es decir, trata de minimizar el contrastive loss y por otro lado trata de minimizar el error a través de cross entropy. Es decir, trata de maximizar la clasificación. Entonces, estas dos funciones juntas son las que sirven para entrenar la etapa 2. En la tercera etapa, para aclarar un poquito, esta etapa 2 también está orientada a tratar de hacer o tratar de modelar una similitud de grano grueso. Grano grueso significa que un gato es parecido a cualquier foto de gato, porque lo relevante lo da la clase. Sin embargo, en la etapa 3 lo que se hace es tratar de entrenar un modelo a partir de lo anterior, pero de grano fino. Es decir, que el gato no sea parecido a cualquier gato, sino a un gato que esté en la misma posición. Y para eso se utiliza otro dataset que tiene estos pares de grano fino, ¿no? Y el negativo, se utiliza un negativo, sería un elemento de otra clase. Entonces, ¿por qué se utiliza un negativo? Porque en esta etapa 3 lo que se hace es minimizar un triple loss. Y el triple loss lo que hace es tratar al mismo tiempo de tener una distancia pequeña entre este par positivo y esa distancia debe ser menor que la distancia del sketch a la foto negativa. Es decir, yo para poder minimizar mi par, o sea, mi distancia positiva entre estos dos elementos, tengo un referente. ¿Cuál es ese referente? El de la distancia negativa. ¿Ok? Eso se hace en el triplet loss. Mientras que en el contrastive loss uno no tiene un referente, solamente minimiza una distancia positiva y maximiza una distancia negativa. Bueno, esto es lo que hicieron el grupo de Surrey a través de un estudiante de doctorado de un amigo, John Colomos, Tubuy, y los resultados fueron muy, muy buenos. Finalmente, cuando ellos evaluaron en Flickr 15K, fíjense, aquí estamos nosotros, los Learn Key Shape LKS, con 24 en el dataset, 24.5 de map, y ellos lograron duplicar o más, ¿no? Ese valor a 53.26 a través del modelo que les acabo de explicar. Entonces, actualmente, las estructuras que mejor se desempeñan en modelos basados en similitud son las estructuras de redes siamesas en el contexto de datos o de modelos supervisados, ¿no? Entrenadas a través de contrastive loss o mejor aún usando triple loss. De hecho, lo que se recomienda es usar triple loss, ¿no? Porque uno tiene un referente entre el negativo y el positivo. Ok. Sin embargo, ustedes se dieron cuenta de que el mejor modelo que teníamos hasta esta fecha, que vamos a recordar el año, esto es del año, a ver, vamos a recordar, 2018. 2018 es el año de este trabajo. Bueno, vimos que la dimensionalidad de las representaciones es 256. Eso significa que una imagen o un sketch se representa con 256 flotantes. Es decir, 1024 bytes. Eso puede ser pequeño, pero cuando uno procesa o cuando uno lo quiere llevar al mundo industrial, esto puede ser costoso. Imagínense que uno quiera procesar 2 millones de productos. Con 2 millones de productos, esto crece mucho y por lo tanto la memoria colapsa, los tiempos de búsqueda colapsan porque estamos en alta dimensión. 256 es alta dimensión o alta dimensionalidad. Entonces, necesitamos optimizar esto. Así que
hace 2 años, no, hace un poco más de un año, o un año más o menos, con uno de mis estudiantes, Pablo Torres, decidimos hacer un estudio de cómo poder optimizar esto. Eh, cómo poder reducir la dimensionalidad de las representaciones sin afectar la efectividad. Porque uno fácilmente puede utilizar alguna técnica de reducción y finalmente tiene un vector más pequeño, por ejemplo 4, 16 bytes, pero eso puede traer un impacto muy negativo en la efectividad. Es decir, de tener 53% de map, puedo llegar a tener 12 o 10, y eso es lo que no queremos. Entonces, en este contexto, uno podría, tener representaciones binarias, ¿no? O tener un código binario al final, o aplicar alguna técnica de reducción de dimensionalidad que mantenga la estructura global tipo PCA, ¿no? El clásico PCA, o aquellas que mantienen una topología, mantienen la estructura local del espacio original. Nuestros experimentos demostraron que las técnicas que preservan la topología local, particularmente una llamada UMAP, que se formuló en el año 2019, funcionó mucho mejor. ¿Y de qué se trata? Básicamente, lo que uno tiene en el espacio original es una estructura local dada por el propio espacio, en donde cada punto, cada objeto de ese espacio tiene un conjunto de vecinos alrededor, ¿no es cierto? Y aquí están, por ejemplo, estos círculos difusos respecto a un punto representan una vecindad, pero una vecindad difusa. ¿Y por qué difusa? Porque uno puede medir un grado de pertenencia y ese grado de pertenencia está asociado a la distancia que tiene respecto al punto. Entonces no es si pertenece o no pertenece, sino más bien es con qué certeza pertenece a ese conjunto. Entonces, por eso se representa a estos conjuntos a partir de cada punto a través de un círculo difuso. Entonces, eso representa una vecindad para cada punto. Y lo que uno quiere es generar un espacio que tenga menos dimensiones, pero que mantenga esa topología, esa vecindad. En particular, lo que uno hace es crear aristas, y las aristas no son más que la unión de un punto, que un objeto con otro, con cierta distancia, ¿no es cierto?, que se puede convertir a probabilidad a partir de una vecindad. Entonces, el objetivo de UMAP es tratar de crear un espacio pequeño, ¿ok?, tratando de mantener la distribución original, ¿no?, del espacio original en el espacio L, que es el espacio low, el espacio de baja dimensionalidad. ¿Ok? Y si ustedes ven esta fórmula que ven aquí, esto se parece, ¿no? O es la divergencia KL. Lo que tratamos de hacer es minimizar esa divergencia. Y esto sumado entre las dos expresiones no es más que un cross entropy binario, ¿no? En donde el primer elemento indica la fuerza de atracción, es decir, dos puntos que están cerca entre sí en el espacio original deben mantenerse cerca en el espacio target, en el espacio destino. Y dos puntos o dos objetos que están lejos deben mantenerse lejos en el espacio destino. Eso representado por la fuerza de repulsión, por la segunda expresión. Entonces, con mi estudiante, además de evaluar estos métodos en Flickr 15K, que es el dataset tradicional, creamos un dataset más real, que es el dataset un dataset de e-commerce, un dataset de comercio electrónico. Aquí algunas fotos del comercio electrónico y aquí sketches de comercio electrónico. Y nuestro modelo resultó ser incluso mejor a través de UMAP que la propuesta original y reduciendo significativamente la dimensionalidad. Pasamos de los 256, que era el estado del arte, a cuatro valores, a 4 flotantes, con un map de 57, mucho más de lo que tenían ellos, que era 53. ¿Sí? Y el UMAP resultó ser mucho mejor que cualquier técnica de reducción binaria, es decir, aplicar hashing aquí o deep hashing,
y obviamente mucho mejor que aplicar PCA, ¿ok? Mucho mejor que aplicar PCA. Esto en Flickr 15K. Sin embargo, notamos un problema, no de UMAP, sino un problema de la forma de entrenar en sí, que es que cuando uno tiene un modelo entrenado con ciertos datos y lo quiere pasar a otro contexto, por ejemplo, el de e-commerce, el desempeño en general es menor. UMAP sigue siendo bueno. UMAP parte de un 15% y con 4 dimensiones logra 19 y con 8, 21, o sea, aumenta. El UMAP es bueno. Sin embargo, miren la diferencia de tener acá valores con más de 50% de precisión, tener en un contexto diferente valores menores a 20% es malo. Le da tenemos un problema de generalización aquí. Y es un problema que hemos tratado de resolver también, es un desafío que tenemos aquí. Pero eso lo voy a hablar después, ¿sí? Por ahora, entendamos que en este trabajo lo que hicimos es reducir la dimensionalidad del espacio, pasar de lo que se tenía, que era 256, a dimensiones de 8 o 4, aumentando la efectividad. Y ese trabajo fue presentado en este workshop de CBPR hace poquito. Bueno, otro desafío más. Perdón, antes. Algunos resultados. Fíjense, aquí son resultados reales del e-commerce. Aquí tenemos el baseline. Uno dibuja supuestamente una bicicleta y el motor de búsqueda original, el baseline nos da bicicletas y entre bicicletas trae ruido. O sea, la precisión no es tan buena. Pero cuando uno aplica UMAP y sabiendo de que aquí hay varias bicicletas, el modelo en forma no supervisada entiende de que lo que tiene que atraer son las bicicletas y el modelo con UMAP con 4 dimensiones mejora la precisión. Igual sucede con este ejemplo de la sartén, ¿no? En que el modelo original trae cosas como sartenes, pero entre medio tijeras. ¿Por qué? Porque entre medio hay cosas que tienen una forma alargada y tienen algo circular, como las tijeras. Entonces, eso asume que es también relevante a la consulta. Pero UMAP se da cuenta de que la mayor cosas aquí que aparecen en la vecindad de esta query está asociada más a cosas de cocina y eso es lo que potencia cuando o trata de optimizar cuando reduce la dimensión y por lo tanto finalmente los resultados son mucho mejores, ¿no? Eso es lo que se ve aquí. Bien. Otro problema, otro desafío interesante que hasta ese momento y hasta la fecha, diríamos, no se tiene, no se ha tenido trabajos relevantes, es el tema del sketch con mayor información. Resulta que en el e-commerce nos dimos cuenta de que el sketch por sí solo para contextos como por ejemplo ropa o home and decor no es suficiente. No es suficiente dibujar una lámpara, ni es suficiente dibujar una polera, sino que hay que ponerle color, textura, monitos, en fin. Hay que agregarle color y textura a estos sketches. Y a esto le llamamos Creative Search. Aquí un conjunto de sketches con color, ¿cierto? ¿Cómo entrenar un modelo que agregue esta información? Esto fue otro trabajo que hicimos con otro de mis estudiantes, Aníbal, y que también fue presentado en esta conferencia de hace unas semanas. A ver, ¿cuál es la idea? La idea general es que si yo tengo una consulta como en la silla, yo tengo aquí un positivo que sería la silla verde, ese sería su positivo, y tengo un negativo que sería cualquier otra cosa que no sea silla. Pero también tengo algo que es positivo y un poco negativo. Positivo porque sigue siendo silla, el morado, y negativo porque no es lo mejor ¿no es cierto?, para esta consulta. Entonces aquí tengo una relación triple. Tengo un par positivo negativo y un par negativo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea? La idea es que la distancia del positivo del más relevante, diríamos, sea menor que del positivo negativo y mucho menor que la del negativo. Esa es la idea. Entonces aquí formamos una relación ternaria. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Lo que propusimos aquí es entrenar una cuadrupleta, extender lo que se conocía como redes siamesas a cuadrupletas. Pero en realidad siguen siendo redes siamesas, solamente que el entrenamiento se da por cuadrupleta. La entrada son diríamos,
4 elementos, ¿no? Que son un sketch con color o textura, una foto que es la más cercana a la consulta, una foto que sería el positivo o negativo, que sigue siendo en la misma clase, pero tiene una distribución de color o textura diferente, y algo que es totalmente diferente. Eso es lo que tratamos de modelar aquí. Entonces, lo que queremos hacer es, en realidad, esta expresión que ven ustedes aquí abajo, se puede desglosar en dos triplet loss. Y el triplet loss nos dice, mira, tu distancia positiva, que es entre los pantalones azules y el sketch azul, debe ser menor que la distancia positiva negativa, pero dado este margen. O sea, el positivo negativo debe ser mayor que el positivo más un margen, ¿sí? Y el positivo negativo debe ser menor que el negativo más un margen. Pero ahora, ¿cómo podríamos parametrizar este margen? Lo que hicimos es que agregamos un lambda. Este lambda representa como la separación entre el positivo y el negativo. Y ahora este lambda lo que hace es acercar el positivo negativo más hacia un lado o hacia el otro. En nuestro caso, el alfa era un valor pequeño, menor que 0.5, de modo de que este positivo negativo se acerque más al positivo que al negativo. Es decir, el 1 menos alfa va a ser un valor mayor que 0.5, va a ser mucho mayor que el alfa. Y eso hace que el positivo negativo se aleje mucho del negativo, ¿no? Entrenamos este modelo que finalmente eran 2 triple loss con sus cross entropy particularmente, y nuestros resultados fueron muy interesantes. Bueno, seguimos la misma metodología de nuestros amigos de Surrey, es decir, entrenar por etapas. En una primera etapa entrenamos el modelo entre un sketch con color y su correspondiente foto, es decir, simplemente para una clasificación gruesa, sin necesidad de meterle color o textura, simplemente clasificar, ¿no? No incluimos color o textura. Y luego una etapa 3, en el que sí, hicimos la cuadrupleta. Esto ayuda a converger a la red, ¿no? Porque estas redes de aquí en particular son difíciles de que converjan si no lo hacemos en forma incremental. El problema viene que tener datos para este caso no es fácil. Había que, por ejemplo, recopilar muchos datos para un objeto, cuál es su dibujo, cuál es su dibujo negativo. Tener datos es complicado. Aquí no existe hasta ahora un dataset de entrenamiento para este problema. Entonces, lo que hicimos fue recolectar fotos de e-commerce en general, particularmente de Home & Deco, diversos fotos. No me acuerdo, eran aproximadamente más de 10.000 fotos, como 14.000, 11.000 fotos me parece, no recuerdo exactamente. Y luego tratamos de simular los sketches. El sketch con color lo tratamos de simular a partir de procesamiento de imagen. Acá algunas operaciones, ¿no? Entre aplanar los colores, aplicar algunos bordes y generar luego el sketch sintético, el sketch simulado. Y esto es lo que usamos para entrenamiento. Por lo tanto, en el entrenamiento, estos sketches que entran en la primera, en la columna azul, son sketches simulados o sintéticos, ¿no? No representan la realidad. Pero para testear, dijimos, no podemos testear con lo mismo. Nuestro test debe ser un test real. Así que para testear, sí recolectamos sketches reales a través de fotos que hicimos una aplicación, mostramos la foto al usuario y el usuario dibujaba lo que veía en la foto. Y recolectamos como 400 sketches con color. Y lo que queríamos ver aquí es si justamente el modelo entrenado de la forma anterior podría generalizar a un contexto real, ¿no? Hace un tiempo atrás, unos amigos también de la Universidad Surrey desarrollaron un modelo que incluía color, pero no con deep learning, ¿no? Con técnicas tradicionales. Y esas técnicas lo que hacían es mezclar información de color, como histogramas de color, con información de orientaciones. Y hicimos dos experimentos. Uno con este primer baseline, que es mezclar información de formas con histogramas de color, que es el verde, y otro con un modelo más sofisticado que agrega algunas optimizaciones a las distancias, como baseline, ¿ya? Como baseline. En el primer experimento también
lo que hicimos fue probar con queries de alta calidad, es decir, queries bien hechas, bien pintaditas, y en el segundo experimento con queries más difíciles y también fáciles, una mezcla de ellas. Por ejemplo, algo como lo que ven aquí, no sé si logran ver, como una cajonera pintada de manera muy tosca, ¿no? Con azul o acá con naranjo. Bueno, hicimos 2 experimentos. Y en los 2 experimentos, nuestros métodos, que en este caso, en el primer caso representado por la cuadrupleta parte 3, que es el stage 3, el azul y el naranjo representan un mejor desempeño que el verde. ¿Qué estamos midiendo aquí? Lo que estamos midiendo aquí es la cantidad de consultas que se satisfacen mirando las primeras 25, los primeros 50, los primeros 75 resultados. Si miro los primeros 25 resultados, como el 70% de consultas logran satisfacerse, mientras que con el método baseline, tal vez el 18 y 17%, ¿no? Y en el otro experimento, nuestro método también, que es el verde, logra más como el 45% de consultas satisfechas mirando los primeros 20 resultados, mientras que con el baseline, que es otro baseline optimizado, se logra menos del 35, ¿no? Entonces, demostramos que nuestro método era mejor en este contexto también. Este trabajo también fue presentado en CVPR. Algunos resultados cualitativos aquí. Por ejemplo, aquí tengo la polera con el corazón, la recupera por aquí. El auto rojo, recupera autos rojos. Esto no salió bien, pero es medio azulado este plato. También recupera los platos azulados, o las botellas verdes, los shorts azules. En fin, algunos resultados directamente del e-commerce. Aquí una comparación entre lo que tenía el baseline y nuestro modelo. Por ejemplo, el método tradicional baseline, en el que mezcla formas y colores, se confunde. Por ejemplo, este tiene una forma como media ovalada, recupera guitarras. ¿Por qué? Porque las guitarras tienen colores similares a esto. Entonces no comprende bien que aquí hay algo holístico, ¿no? No es una forma separada del color, sino que es un objeto que tiene una forma y un color como parte de, mientras que nuestro método funciona mejor. Igual con las lámparas o con las cajoneras, ¿no? El de la derecha es el resultado con nuestro método y el de la izquierda es el baseline. Bueno, para terminar, hay desafíos aquí. Y esos desafíos tienen que ver con, siempre necesitamos etiquetar, y hace mucho tiempo que yo estoy convencido de que el modelo supervisado tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, en el e-commerce, nosotros entrenamos un modelo con datos de un contexto determinado, y cuando queremos pasarlo a otro contexto, el resultado es malo. Lo que vimos con el ejemplo que les mostré, ¿no es cierto? En un contexto era como 57% y en el otro, ese mismo modelo daba como 15%. Entonces, ¿qué había que hacer? Recolectar data supervisada y entrenar en ese contexto. Y para cada contexto hay que volver a entrenar. Eso no es bueno. El ser humano aprende a generalizar. La generalización aquí de estos modelos hasta ahora han sido malas. ¿Y por qué malas? Porque los modelos supervisados, por definición, se ajustan a los datos con los que se entrenan. Entonces, un modelo supervisado, además de tener o de necesitar datos etiquetados, no generaliza muy bien. Y en la realidad o en aplicaciones industriales tenemos una gran cantidad de datos no etiquetados. Tenemos sketches, tenemos fotos, aunque no estén pareadas, pero tenemos que explotar eso. Entonces, hace mucho tiempo, hace muchos meses, que yo vengo trabajando en modelos autosupervisados para mejorar esto. Esto con el apoyo también de algunos estudiantes. Y algunos colegas también que colaboran, ¿no? de otras instituciones. Particularmente estoy trabajando con un amigo de Snap, en el que hacemos trabajo colaborativo junto a mis estudiantes y a Impresi, ¿no? Entonces, uno de los primeros modelos autosupervisados que propusimos, y esto en un contexto muy particular, esto es un contexto de sketch con sketch, ¿ya? Es utilizar modelos como Variational Autoencoder. El Variational Autoencoder es un modelo que trata de aprender una distribución, ¿no? de los objetos, y esa distribución de los objetos tomada aleatoriamente tiene que reconstruir un objeto similar. Aquí hay un ejemplo, ¿no?
tengo la primera parte, el primer bloque es un codificador, un encoder, tengo un input. Aquí se aprende una distribución, particularmente una distribución normal, ¿sí? Un mu y una varianza multivariada, y luego se toma un sampling, un elemento de esta distribución, y con ese z, que es el elemento de esa distribución aleatoria, trato de reconstruir. Uno entrena este modelo y aquí hay un ejemplo con datos de test. Ingresa la cara del osito y se reconstruye de este modo. Entonces, finalmente, la representación o el vector o lo que uno tiene como método para comparar contenido es este mu de aquí, que representa la media de los objetos. Bueno, cuando uno entrena esto con diversos objetos, uno lo que finalmente genera es un espacio representado por una normal, ven, es una distribución normal. Esto es una visualización, ¿sí? Y grupos entre ellos. Estos grupos representan formas similares, ¿no? Acá grupos que tienen formas similares. Esto es un subconjunto de un dataset llamado QuickDraw de animales. Hicimos esto y nos dimos cuenta que la representación aprendida de manera, ojo, autosupervisada bajo el BAE es mala. Es mala particularmente porque este BAE, diríamos que el objetivo de reconstruir no tiene nada que ver con comparar imágenes, ¿sí? Entonces, pensamos en otro modelo. Y me parece que el año pasado, sí, 2020, dentro de las teorías de aprendizaje de representaciones autosupervisadas, se desarrolló un modelo llamado BJOL, que se basa en un teacher-student, en donde yo tengo un modelo como el rosado que ven aquí, que es el teacher o el target, y por otro lado tengo un modelo online o student, una red, que son redes similares ambas, ¿ya? Preentrenadas, ¿sí? Y yo tengo una entrada, y la entrada se transforma de algún modo, entra por arriba, y por abajo se transforma de otro modo. Entonces, fíjense aquí, un auto se transforma y queda como lo que ven en la parte superior, y abajo queda de otra forma. Y un sketch queda como lo que ven arriba y aquí de manera diferente. Esas son las transformaciones que estamos haciendo. Bueno, este trabajo original no fue pensado para sketches. Esto es nuestra propuesta actual. Esto fue pensado para imágenes, ¿no? Bueno, aquí la red online va aprendiendo y conforme va aprendiendo, va actualizando también los pesos, pero suavemente a través de la técnica de momentum, ¿no? Es un momentum update de cada una de los bloques de la parte inferior. Aquí hay una técnica de stop gradient, es decir, este elemento que es la salida del target no interviene en el entrenamiento, ¿no? Porque aquí el gradiente se detiene, no hay una retropropagación aquí. La retropropagación tiene que ver con la parte azul, con la parte online. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es generar una representación arriba, una representación en la parte superior que sea similar. Aquí una función de pérdida podría ser la distancia o maximizar la similitud coseno entre los positivos, ¿no? ¿Por qué? Porque si ingresa una polera y su transformación, la similitud coseno debería ser alta, ¿ok? Entonces, lo que se trata es que la red online o de student tenga una representación similar al teacher. Esto es BJOL y entrenamos este modelo y usamos para esto un dataset muy grande de Google que tiene como 50 millones de dibujos, y esto es un subconjunto con 345 categorías. Ahí está el link. Y hicimos dos comparaciones. A ver, primero, a uno lo que le interesa es la generalización, ¿no es cierto? Es decir, cómo tu modelo entrenado de una forma se generaliza en otro problema, o sea, en otras clases. Pero partimos entrenando nuestro modelo. Primero, tenemos este dataset, lo que hicimos es separar en dos datasets, ¿no es cierto? Con la mitad de categorías común y con la mitad de categorías del otro dataset, para que sean dos datasets diferentes. Dentro de la primera mitad también hicimos una separación, entrenamos con una mitad y separamos, ¿no? Entre datos de entrenamiento y de test. Es decir, test con las mismas categorías. Entonces, miren, el cuadro de la izquierda muestra un test en el que las categorías con las que se testean son las mismas, aunque son diferentes dibujos, claramente. La fila última representa un modelo supervisado, o sea, un modelo entrenado con datos etiquetados.
y los primeros dos no supervisados. Rápidamente nos damos cuenta que VAE es muy malo, tiene una accuracy de clasificación por debajo de 33 y un map, o sea, una precisión de 30. Esto es muy malo. Mientras VYOL tiene un mejor desempeño. Fíjense, VYOL no tiene etiquetas y se desempeña muy similar a un modelo con etiquetas, entrenar una rednet en forma supervisada. Sí, obviamente la red entrenada en forma supervisada va a ser mucho mejor porque tiene las etiquetas. Y este modelo está testeado en objetos con las mismas etiquetas. Así que tiene todas las de ganar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando yo me voy a un contexto en el que tengo otras etiquetas? No son las mismas etiquetas. Fíjense aquí. La ResNet entrenada o evaluada en otro contexto, con otras etiquetas, con otras clases, tiene un desempeño pobre, menor. Mientras que VYOL se mantiene. ¿Qué significa esto? VYOL realmente se mantiene en los dos mundos con el mismo desempeño similar. ¿Qué significa esto? Que el modelo self-supervised tiene una mayor generalización. ¿Sí? Y aquí unos ejemplos. En el modelo supervisado, cuando ingresamos este sketch de consulta, lo que recupera es esto, porque se guía por las formas, se ajusta a ciertas formas y entre medio me sale ruido, ¿no? Baja la precisión, mientras que el modelo autosupervisado generaliza más y sus resultados son mucho mejores. Igual sucede con este ejemplo de la torta. ¿Ok? El modelo de la izquierda es supervisado y el modelo de la derecha es autosupervisado. Mucho mejor. Esto es un primer resultado que tenemos, en el que trabajamos con Javier, con Nils de Snap y yo como profe guía en una memoria. Bueno, estamos escribiendo también un artículo al respecto. Y lo que estamos haciendo ahora es ir más allá. Es decir, entrenar este modelo, voy adelantando el trabajo, pero en el que por un lado ingresa una imagen y por otro lado ingresa un sketch para hacerlo multimodal. Eso. Este es el último trabajo dentro de este contexto. Bueno, no sé cómo vamos con el tiempo. Creo que Marco me dice, yo creo que, no sé, trato... Estamos en el tiempo, digamos, para Estamos la en el tiempo, presentación. sí. Normalmente Estamos me bien, dilato digamos, para la mucho. presentación. Ok, bueno, realmente, como ustedes ven, en el caso de Sketch-Based Image Retrieval he tratado de darles una panorámica de todo lo que hemos hecho. ¿Qué otros trabajos estamos haciendo hoy en día? Estamos trabajando dentro de Sketch con generación de sketches, a partir de sketches, generar imágenes fotorrealistas y trabajos con lo que ya les dije, detección de objetos, segmentación y otros trabajos más que seguramente en otra oportunidad discutiremos con más detalle. Por ahora, esa sería la presentación de ahora y quedo atento a sus preguntas. Sí, bueno, hay preguntas bien generales. Pregunta de Sergio Velastín, según tú, ¿cuáles son los desafíos principales en llevar a la industria y al mundo real la investigación científica? Debido, me imagino, a que tú trabajas en una empresa privada, probablemente tal, digamos. Sí, realmente trabajar en la industria tiene desafíos muy importantes, porque no es fácil tener una idea y llegar a clientes. De hecho, nos costó mucho en la empresa tener nuestros primeros clientes. Probamos con early adopters y generalizar, llegar a masificar una solución no es fácil. Pero o sea, lo que sí se debe hacer para poder tener éxito es no ir con palabras, sino ir con una solución. Es decir, si yo les digo, la recuperación basada en Sketch funciona, va a traer un buen, va a funcionar en el e-commerce, no debo ir y decirlo, debo ir y probarlo. Es decir, mira, aquí está la aplicación, pruébenlo, ¿no es cierto? Utilícenlo. Es decir, demostraciones en vivo son las que funcionan y las que nos hacen ganadores. Ese es el primer desafío, el tener clientes, pero cuando uno tiene un primer cliente y nuestra solución es buena, eso se masifica rápidamente y de 1 pasamos a 10, a 100 y pasamos a miles, ¿no es cierto?
pero es importante que la solución, desde mi punto de vista, tenga buena efectividad, es decir, haya buena efectividad en el resultado, porque nos ha tocado dentro, por ejemplo, de lo que es tiendas de ropa. Claro, uno no está en este mundo, pero la gente que está en el mundo de la ropa, de la moda, sabe qué es bueno y qué es malo. Uno dice, el resultado parece bueno, pero uno no está en ese contexto. Cuando le muestras el resultado a una persona del mundo de la ropa, dice, pero esto de aquí no está bien, me está trayendo poleras que tienen un diseño totalmente opuesto, aunque tenga la misma distribución de color. Entonces, lo otro, y la otra sugerencia es trabajar mano a mano con un partner, con un early adopter, con una persona dentro del negocio, ¿no? Eso. Y lo otro relevante es que cuando uno se mete al tema de innovación, obviamente hay mucho riesgo. Nosotros hemos tenido la suerte de aprovechar financiamiento tipo Corfo. Corfo nos ha ayudado bastante en desarrollar este tipo de tecnologías, ¿no? Además de otras relacionadas con el e-commerce, para bajarle el nivel de riesgo y de, ¿no es cierto?, económico a la propuesta. Eso. Sí, bueno, eso ya aborda inmediatamente la segunda pregunta, porque la segunda es, ¿qué programa de gobierno Chile, etcétera, que incentive la investigación en la industria y la cooperación industria-universidad? Son estos... Ahora, cuando nos conversas de los proyectos de tipo Corfo, de la Corfo, Sí. ¿cuáles son las peculiaridades que tiene, digamos, en el fondo respecto de los otros, digamos, de los otros fondos, ¿no? Que son como los más tradicionales, diría yo, que todos nosotros conocemos, ¿no? Bueno, primero, no solo Corfo, por ejemplo, ANIT también tiene buenos proyectos que se desaprovechan. La inserción de doctores en la industria, hay muy pocos postulantes, por ejemplo, estudiantes doctorados o doctorandos trabajando en la industria. Son muy pocos los postulantes. Y lo otro es la inserción de capital humano en la industria, o sea, doctores jóvenes en la industria. En Impresi nosotros aprovechamos los fondos de ANIT para este tipo para ayudar, ¿no es cierto?, para cofinanciar a los investigadores en la industria. Y por parte de Corfo están los Valida, ahora se llama CREA y Valida, que, bueno, lo que sí exigen es tener una representación jurídica, ¿no es cierto? Puede ser o sea, tener una empresa joven y cofinanciar. Sin embargo, hay buenos proyectos que para un emprendedor, por ejemplo, financiarse el 20% puede que no sea mucho, ¿no? Y que el gobierno nos financie el 80%. Nosotros hemos tenido, como les decía, experiencia en más de 4 proyectos de este tipo y nos ha ido muy bien. Mientras uno cumpla el plan, o sea, no cumple el plan, sino que haga el trabajo de investigación, tenga resultados, aunque sean malos, pero hagan los experimentos, se acerque al cliente, diríamos, todo va a ir bien. No hay más complicación con proyectos Corfo. Y con ANI también, o sea, mientras uno tenga una buena gestión de su proyecto, no hay ningún problema. Y aquí en Chile hay, bueno, al menos yo conozco muy buenas experiencias con Corfo y con ANIT, ¿no? Bien. Otra pregunta. Cuando se hacen las comparaciones, ¿cómo cómo asegurar que las comparaciones son objetivas y las comparaciones resultan pertinentes? Es cuando tú presentas, digamos, esas tablas y dices, bueno, ¿cómo se realizan, cómo se hacen esas comparaciones, digamos, en el fondo, para que sean la información que arrojan sean objetivas? Eh, Cuando se hacen las comparaciones, ¿cómo asegurar que las comparaciones son objetivas? Bueno, a ver, vamos a ir un poco a lo más tradicional. Estos resultados de aquí, a ver, cuando se trata de objetividad, estos resultados de aquí son generados a partir de datos diferentes, primero a los que se entrenan, ¿no es cierto? Uno sabe que uno tiene un modelo y entrena con ciertos datos. ¿Ok?
¿ok? Y uno lo que trata, por ejemplo, en este caso, este e-commerce dataset que ven acá, es un dataset usado para testear, para testear un modelo entrenado con datasets muy diferentes. Hay un dataset llamado Flickr 25K que se utiliza para entrenar. Entonces, nosotros tenemos un modelo y luego creamos un dataset con queries que son de clase, a ver, tengo un dataset de fotos que digamos que corresponden a 100 clases. Clases poleras, clases tazones, clases pantalones, 100 clases. Y hay queries que también están categorizadas de ese tipo. ¿Ok? Y, a ver, cuando hay dudas, o normalmente cuando uno etiqueta algo, hay herramientas. Por ejemplo, Amazon tiene su herramienta llamada Mechanical Turk, que lo que hace es dar una tarea a muchas personas y muchas personas dicen, ah, esto es de esta clase. Entonces uno la etiqueta, tiene que ver con el etiquetado, se da porque hay un consenso, ¿no? Hay un consenso en la etiqueta. Pero eso es en el etiquetado. Una vez que tengo la etiqueta, yo lo que se hace simplemente es validar que esta query de la clase maceta me trae objetos del tipo maceta o macetero, ¿sí? Entonces, la objetividad tiene que ver con testear en un dataset diferente a lo que se entrenó, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con la generalización. Bueno, la generalización que veo ahí, hay una pregunta también, va un poco más allá. Mientras que uno simplemente puede testear con datos de clases con las que entrenó, aunque sean datos diferentes, en la generalización uno lo que hace es irse a un mundo diferente, a un mundo desconocido y testear su modelo en ese mundo desconocido. ¿Sí? Sí, muchas gracias. César Astudillo, ¿está por ahí? Sí, estoy por Aló, acá. César. Estoy por acá. César, Sí, que están mis tengo niños por un acá. pequeño Entonces, problema, algo... tengo un pequeño problema técnico, me ¿Mm? están tocando la puerta, así que te podrías tú ver, podrías seguir con el tema de las preguntas, por favor. ¿Ya? Ok. Sí, Eh, bueno, voy a hacer mi tengo propia un problema pregunta técnico, me entonces. están tocando la puerta, así es la cosa, digamos, así es la Real. cosa cuando estamos trabajando en casa, digamos. No, yo tengo a mis niños por acá también, así que ojalá que no haya mucho ruido. Eh, Oye, muy interesante la presentación. Hay elementos bien profundos. Se nota que esto es como la punta del iceberg. Da para un curso completo. Voy a aprovechar de hacer una consulta que me surgió respecto a lo que conversaste de auto machine learning. Asumo que esos métodos no tienen etiquetas, por lo tanto o son etiquetados, son problemas absolutamente no supervisados o supervisados. Me preguntaba qué pasaba en el mundo cuando tienes algunas etiquetas, por ejemplo, el problema semi-supervisado. ¿Sí? Si han conversado respecto a ese tema o qué es lo que ven fundamentalmente. Tú conversaste de datos sin etiquetar, pero es posible que hayan investigado más detalles. Muchas gracias por la pregunta. De hecho, es una pregunta muy natural y muy buena. Sí, este modelo, por ejemplo, vamos a hablar del modelo BAE. Este modelo es un modelo que está dado naturalmente para ser autosupervisado, es decir, sin etiquetas. Acá no hay etiquetas, pero está pensado en reconstrucción, ¿no? Ese es el objetivo de este modelo, la reconstrucción. Y este modelo se incluye, de hecho hay propuestas para incluir datos etiquetados, porque, a ver, la hipótesis es que uno debe valorar lo que está etiquetado, porque lo que está etiquetado tiene valor, y debe sacar ventaja de lo que no está etiquetado también. Entonces no puedo descartar lo etiquetado. Y sí, hemos hecho experimentos sin éxito aún con modelos semi-supervisados. Y eso se hace básicamente tirando, por ejemplo, en este caso de reconstrucción, uno tiene una entrada que puede estar etiquetada o no etiquetada. Si es que está etiquetada, lo que uno hace es entrenar a partir de este mu, este verde que sale aquí, que es la representación, tira una ramita que entrena un cross entropy.
Es decir, entrena la clasificación, trata de que la representación se aproxime a una clasificación. O perdón, la representación logre clasificar este objeto etiquetado. Eso se ha hecho. Sin embargo, hasta el momento nuestros experimentos no han demostrado una efectividad alta cuando incluimos los datos supervisados, perdón, etiquetados, los datos etiquetados. Los mejores desempeños que hemos tenido para cuestiones de generalización todavía se siguen dando, perdón, aquí, voy a los resultados, cuando tenemos modelos completamente autosupervisados, ¿sí? Autosupervisados. Pero es posible, pero no hemos logrado todavía ni en el estado del arte, he visto ahora que se haya logrado tener éxito. Debe haber tal vez algún trabajo que desconozco en el que hayan mejorado ese tema, pero se hace, se puede experimentar, se puede experimentar, se puede agregar, se puede agregar. Fantástico, muchas gracias. Ahora, Marco, el ¿sí? trabajo, y voy a aprovechar en responder también a alguien que me preguntó por ahí, Aníbal, sobre cómo se entrena este modelo self-supervised. Este modelo no tiene ninguna etiqueta. Es una imagen que se toma y se hace dos transformaciones, y las dos transformaciones generan dos imágenes diferentes, pero bajo la misma semántica, ¿no? Acá están las poleras y por acá están los autos. Entonces, esto entra a la red. Sí. Marco, Sí, yo Marco, tengo una pequeña un pregunta. segundo. Marco, te devuelvo por favor el control porque tengo unas personas que están Ya, justo por pegar la puerta. excelente. Sí, excelente, ya. Sergio, ¿tienes una pregunta que quieres hacer? Tenía algunas. A ver, son más filosóficas. ¿Cómo tú puedes medir exactamente esta idea de generalización? Y lo otro es que a mí me parece, por experiencia propia, que en muchos contextos la generalización no necesariamente es buena. A veces la especialización es mucho mejor que la generalización. Entonces es un balance bastante complicado entre las dos cosas. Sí. Definitivamente, definitivamente. Definitivamente que uno no siempre puede, diríamos, como demostramos aquí, ¿no es cierto? Buscar generalización. Esto va a depender de la industria. Déjenme otra vez buscar la slide donde descubro esto. Y eso se demuestra aquí. Aquí. A ver, si tengo un problema en el que yo sé, por ejemplo, que tengo ciertas clases y tengo la data para etiquetar y obviamente poder, diríamos, maximizar mi desempeño en este contexto. ¿Por qué? Porque yo voy a trabajar en ropa y solamente las clases que voy a manejar son estas 20 clases de ropa. Entonces, definitivamente me conviene y puedo y tener un modelo supervisado, porque ese modelo supervisado, como lo ven aquí, va a tener el máximo desempeño. Cualquier modelo autosupervisado va a tener un desempeño menor, ¿sí? Porque tengo más información, eso está claro. Pero resulta que en la industria, como en el caso del e-commerce, uno tiene, por ejemplo, un modelo de home, tiene un modelo entrenado en cierto contexto, home and decor, por ejemplo, y luego se va a un contexto de juguetes. Y este tema de sketch para recuperar imágenes no funciona muy bien, es decir, me recupera cosas que no tienen sentido o que tienen poca semántica. Entonces, estar tratando de entrenar un modelo, ¿ok? Para cada tipo de tienda no escala en la industria. Entonces, en esos contextos sí me interesa generalizar mejor. Y cuando hablamos de generalizar, obviamente lo que uno quiere es no pasarse de un modelo de 60 a 30, sino pasarse de, si tengo 60, me voy a otro contexto, pero al menos mi reducción no es mayor, ¿no es cierto? Podríamos tener tal vez 50, como se demuestra aquí. Yo paso de un modelo a otro y de 65, que es el modelo de clasificación, tengo 59. ¿Sí? Pero si yo me voy a otro modelo y mi desempeño baja a 52, a 40 o a menos de ello, eso es malo. Entonces lo que yo quiero es cambiarme de contexto pagando
pagando poco, ¿no? Pagando poco la pérdida de información. Y el ser humano normalmente es así. O sea, yo si estoy en un contexto y aprendo a diferenciar objetos, me voy a otro contexto y rápidamente puedo diferenciar otro tipo de objetos. O sea, no tengo que especializarme en aprender objetos. En el campo médico es diferente. El campo médico sí requiere mucha especialización y sí, los trabajos ahí, por lo que hablaba Sergio, ¿no es cierto? El campo médico es preferible aumentar la precisión porque obviamente el contexto es limitado y requiere la mayor optimización posible, ¿no? Pero es cierto, la generalización no siempre es deseable, ¿no es cierto? Es cierto, hay un trade-off ahí. Bien, estaríamos ya con en el tiempo, ¿no? ¿Cierto? Vamos a proceder a la última pregunta. Dice, muchas gracias por la presentación, muy interesante el tema y todo, sobre todo su valor innovativo. Quería preguntar por si este problema han pensado en usar Redecan, por ejemplo, Redecan o condicionada Segan, o al menos si conoce algún enfoque del estado del arte que lo haya hecho. Sí, buena pregunta. De verdad que todas las preguntas calzan y tengo un estudiante de magíster ahora trabajando en lo que les decía. Voy a pasar a otra slide, a una de las primeras, perdón, en donde estamos desarrollando modelos GAN condicionados. ¿Dónde presenté? Aquí, perdón, aquí está. Un alumno, Diego Donoso, es un alumno de magíster, que trabaja conmigo y su trabajo tiene que ver con pasar de sketches a fotos. Y entre medio, capturar representaciones que también pueden servir para para la búsqueda por similitud. Sí, en este contexto se utilizan GAN condicionadas. GAN condicionadas porque lo que uno quiere generar es una foto a través de una condición, y la condición es el sketch. ¿Qué modelos existen ahí? Hay un modelo para sketch, existe algo que se llama Sketchy-GAN, pero en general, para modelos de imagen to imagen, existe lo que se llama el Pix-to-Pix, Pix-to-Pix, que es un modelo muy utilizado para traducir una imagen, por ejemplo, una foto, generar su sketch, de una imagen aérea, generar un plano, o para de una imagen generar su segmentación, Pix-to-Pix, de pixel to pixel, ¿no? Ese es el modelo más utilizado, pero requiere pares. Hay estrategias interesantes que tratan de mejorar la reconstrucción, algo que se llama CycleGAN. CycleGAN lo que hace es partes de un input, alguna condición, generas una salida y hacemos que la salida vuelva a generar la entrada. O sea, hay que formar el ciclo. Eso se llama CycleGAN. Y lo que estamos haciendo ahora es metiendo dentro de las arquitecturas generativas modelos con autosupervisión, self-attention, modelos de self-attention. Hay un modelo que se llama SAGAN, Self-Attention GAN, que también lo pueden revisar. Sí. De hecho, este tema de modelos generativos también da para otro tema y seguramente que más adelante vamos a estar hablando de modelos generativos. Mauricio Palma dice, de hecho, tenemos pruebas usando GAN para generar imágenes realistas de productos a partir de sketches. Muy interesante. Lo hicimos con un pasante de Francia que trabajó con nosotros. Había una pregunta también de Aníbal Fuentes. Claro. Pregunta de Aníbal. Dice, para entrenar un modelo autosupervisado multimodal, ¿se necesitan pares? Por ejemplo, pares de PhotoSketch, en este caso. Sí, creo que lo respondí. Sí, no hay pares. No se necesitan pares. Perdón, para el multimodal. Para el multimodal, la idea es que no se necesiten pares. Tenemos una estrategia en la que estamos trabajando en que sea completamente self-supervised, porque justamente lo que queremos evitar es el etiquetar, y tener pares significa etiquetar, y eso queremos evitar. Ya. Bueno, la verdad es que están surgiendo cada vez más preguntas. De poco a poco nuestros colegas van perdiendo un poco la timidez, vamos a decir, y van llenando, digamos, el chat de preguntas. Yo creo que ya por la temática, digamos, del tiempo, vamos a dejar hasta acá la parte de las preguntas. Y bueno,
quisiera que y Sergio todavía está despierto allá en Inglaterra, nos pudiera un poco hablar de la conferencia internacional de reconocimiento de patrones, digamos, cómo están las novedades, digamos, para el ICPRS del 2021. 2022. 2022, perdón, sí, ese, 2022. No, no solamente recordarles a todos que la conferencia ya está siendo organizada, es entre el 7 y el 10 de junio del 2022, y es la 12ª vez que se hace esta conferencia, que viene originalmente del workshop chileno de reconocimiento de patrones. Va a ser en Francia, en Saint-Étienne, y, cerca de Rouen. pero hay que, o sea, hay una oportunidad de que la gente asista en forma virtual también, para poder darle la opción a todo el mundo, sobre todo estudiantes. El otro pequeño aviso que quería hacer, por si acaso hay gente en esta charla que son del Ecuador, que a lo mejor han recibido un correo mío diciendo que estamos interesados en formar una asociación ecuatoriana de reconocimiento de patrones. Así que los que estén interesados en participar en esta iniciativa, que por favor me contacten. Voy a colocar mi correo en el chat para poder discutir si eso es factible. Ojalá que sea así. Bien, excelente. Ahí está la ICPRS en su versión 12, ¿no?